por estas canciones. Eres bueno, Dios, porque en la tempestad te adoraré. Son las 11 de la mañana con 14 minutos e iniciamos con este tiempo precioso. De madurez, amada. Realmente un momento en el que nosotros podemos compartir aprendizaje, podemos conocer más de la palabra, más de nuestro Señor. Bienvenido seas, bienvenida seas una vez más a este podcast Mi Caminar a tu lado. A través de Radio Maranata nos escuchas, 99.7 FM. También nos puedes escuchar y ver a través de Facebook. Estamos en vivo, totalmente en vivo también en YouTube. Y por supuesto, ahora también en Spotify. Gracias a esta plataforma podemos llegar a bastantes rincones de las fronteras, pasando las fronteras de nuestro país. Así que saludos a todos los países y ciudades que nos ven fuera de Bolivia, La Paz, Bolivia. Quiero dar ya el inicio a este devocional presentando a nuestro querido amigo y pastor Luis Fernando Claure. Pastor, bienvenido. Buenos días a toda la audiencia de Radio Maranata Bolivia. Qué gusto, feliz. Estoy muy contento y feliz de poder estar con todos ustedes un día jueves. Ay, conflictuoso. Sí, hemos escuchado. Pero totalmente felices porque estos momentos son muy especiales. La verdad son momentos muy especiales para mí, especial porque tú estás todos los días en la radio. Para vos se te hace costumbre. Y para mí estar cada jueves con la audiencia, con los que nos ven en redes sociales y sobre todo en tantas plataformas que el día de hoy estamos alcanzando, yo creo que es la gracia divina del Señor. Amén. Y por eso nos alegramos, nos gozamos y les damos la bienvenida a Mi Caminar a tu Lado podcast. Así es, este nuevo episodio, este nuevo podcast para poder llenarnos de la palabra y con un tema muy especial, un tema que yo creo que va a tocar mucho las vidas de nuestros oyentes, nuestras vidas, así que bueno, ya quiero comenzar. Siempre es bueno darle la introducción a la audiencia. Propósitos, es el tema del día de hoy. Wow. Propósitos divinos. Yo creo que muchas veces nos hemos preguntado, todos nosotros, sí. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Sí. Hay personas que luchan y dicen, hasta el día de hoy no he encontrado mi propósito. Sí. No sé qué es lo que Dios tiene para mí, o no sé qué es lo que Dios quiere de mí, porque en la vida me va mal. Es cierto, nuestra vida no es color de rosas. En varios aspectos y en varios lugares a lo largo de nuestra vida hemos comprendido esta enseñanza, que lo que Dios quiere para nosotros es muy distinto a lo que nosotros podemos anhelar, a lo que nosotros podemos querer. Pero eso sí, si estamos sumergidos en la voluntad de Dios, y esto es clave, si estamos sumergidos en la voluntad de Dios, realmente comprenderemos lo que Él quiere de nosotros. Y el día de hoy, como siempre, en todos los devocionales, vamos a tocar 3 puntos especiales, 3 historias totalmente distintas, pero que van al mismo punto. La voluntad de Dios sobre el hombre, la voluntad de Dios sobre la generación, la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Qué interesante es eso, ¿no? Señor, ¿cuál es tu voluntad sobre mi vida? Así es, ¿cuál, Señor? Y creo que es una pregunta que nos hacemos nosotros siempre, y cada vez que queremos tener una respuesta, obtener una respuesta de nuestro Señor, pues yo siempre lo digo, las respuestas están en su palabra, y es justamente que hoy vamos a analizar estas 3 bellas historias, y seguramente te sentirás identificada con alguna de ellas. Así es, así que corre por tu cuaderno de apuntes, esperamos tus comentarios, esperamos tus opiniones, esperamos tu like ahí en las redes sociales y que lo compartas por sobre todo. No te cuesta nada ir a ese botón que dice compartir, enviar y listo para que este devocional, este episodio número 11 ya vaya alcanzando más vidas, que es lo esencial. Así que vamos primeramente con el título. Ahí está el día de hoy, nos están apoyando ahí atrás, Nahum. Sí. Nuestro negro se nos falluteó el día de hoy, pero ahí lo tienes ahí en controles, Nahum. Prepara el título del día de hoy. Dilo tú, Bel. Así es, el título de esta primera historia, sí, es El ciego de nacimiento. Vamos a estudiar, recordar, si es que ya lo has estudiado en algún momento, esta preciosa historia que se encuentra en Juan 9, del 1 al 5. En esta ocasión vamos a leerlo en la nueva versión internacional, pero si es que tú tienes otra versión, no hay ningún problema. Repito, Juan capítulo 9 del 1 al 5. Leamos esta bella historia que tiene justamente por título: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Vamos al versículo 9.
A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Mira, aquí la Biblia nos enseña de que había un propósito con este ciego. Sí. La gente no lo comprendía. Es más, los discípulos querían encontrarle un porqué a su enfermedad, a su situación. Y hoy en día sucede exactamente lo mismo. Nosotros como hijos de Dios, y no me quiero enfocar en la gente que no conoce a Cristo, me voy a enfocar hoy en los hijos de Dios, en los que han reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Queremos encontrarle un porqué a nuestros problemas. Y si no son nuestros problemas, a los problemas ajenos. Sí. Si viene una enfermedad, seguro ha pecado. Si viene un problema económico, seguramente Dios lo ha abandonado. ¿Qué pasó? Y nos condicionamos. Me ha pasado muchas veces en el que yo me condicionaba. Si me iba algo mal, si un emprendimiento no salía bien, si en mis estudios por ahí algo fallaba, yo preguntaba: Señor, ¿qué hice? Sí, sí, sí. ¿Por qué la prueba? ¿Por qué la tribulación? ¿Por qué este dolor? Aquí vemos una situación bien dura, lo que es el ciego de nacimiento. Y lo que dice Jesús me enamora, porque dice: Él está ciego, pero para la obra, para la gloria de Dios. Pasó toda su vida. La Biblia no recalca cuánto tiempo tenía o cuántos años tenía este ciego. Lo único que declara es que ya era una persona totalmente joven o adulta. No podemos decir que tenía 5 años, al contrario, era una persona que estaba ahí. Y vamos a poner un ejemplo, ya que la Biblia no lo dice. 25 años, 30 años totalmente ciego para cumplir la obra del Señor. Wow. ¿Cuántos de nosotros no podemos tolerar la prueba? Nos frustramos en la prueba. Nos frustramos porque las cosas no salen como yo quiero. Yo quería salir de mi carrera en 4 años y ahora lo estoy haciendo en 6. Yo quería, no sé, voy a poner un ejemplo. Yo quería casarme a los 20 años y me estoy casando a los 30. Estoy empezando mi negocio cuando ya tengo una familia por delante. Muchas veces nos frustramos por los tiempos. Nos frustramos porque las cosas no salen como nosotros lo idealizamos. Así es. Pero aquí Jesús nos enseña algo bien hermoso. Y nos dice: esto es para la gloria de Dios. Wow. Y esto es lo que nos cuesta comprender. ¿Por qué nos cuesta comprenderlo? Porque somos gente difícil de enseñar. Tanto cristianos como seculares, aún nosotros que podemos estar en un cargo de liderazgo, pastorado, somos difíciles de enseñar porque nos gusta tener el conocimiento de todo, tener el porqué de todo. Sí. La razón por la cual la ciencia cada día está aumentándose, no solamente la profecía, sino porque el ser humano tiene ese deseo de encontrarle un porqué a las cosas. Sí. Pero aquí el Señor Jesucristo nos enseña solamente con esta historia, aún faltan 2, solamente con esta historia nos enseña que Él conoce los tiempos. Él sabe el porqué de la enfermedad. Él sabe el porqué de la pandemia. Él sabe el porqué de la crisis financiera. Él sabe el porqué de lo que estamos viviendo. Y la diferencia es esta. Podemos reaccionar como los discípulos. Los discípulos serán: Señor, ¿quién pecó? A ver, dinos, ¿quién es el culpable de esta situación? O podemos actuar como el Señor Jesucristo y decir: esto servirá para la gloria de Dios. Wow. Y es impresionante y también entender que tenemos que empezar a depender de la voluntad del Padre, haciendo lo que el Espíritu nos lleve a hacer. Y una de las cosas que el Espíritu nos lleva a hacer es a confiar. Ahí está nuestra fe. Y mira que me recordabas al versículo de Isaías. Podemos irnos a Isaías, justamente en el capítulo 35, del 5 al 6. Y esto es lo que decía Isaías en ese tiempo, en el versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Qué hermoso es ver cumplirse la palabra del Señor al pie de la letra, porque así es como el Señor lo está haciendo. Así Jesús en esta hermosa historia cumplía lo que estaba escrito, y eso es precioso. Pero también da la solución a la situación. Mira, cuando nosotros estamos batallando con nuestra mente, y quiero poner este ejemplo ahorita,
solamente con nuestra mente. Nuestra mente es un campo de batalla totalmente difícil de tratar. Por eso la Biblia nos enseña que debemos llevar todo pensamiento cautivo. Así es. Justamente porque la mente es el campo de batalla de Satanás. Satanás se goza, se alegra cuando la mente está totalmente corrompida, cuando la mente nos juega mal, cuando en la mente comenzamos a sobrepensar. Así Satanás es. se alegra, ¿por qué? Porque lo único que provoca es dolencia en el corazón. Es que vienen, pastor, no se me cumplieron mis sueños. Pastor, no pasó lo que yo quería. Oré por mi padre y de la misma manera mi padre falleció. Oré por sanidad y de la misma manera sigo enfermo. Aquí la Biblia nos enseña justamente con esta historia que todas las cosas que nos suceden, todas las cosas que pasamos, todas las cosas que vivimos, viviremos, tienen un propósito divino. ¿Por qué nos es tan difícil entender esto? Porque realmente no queremos depender del Señor. Y depender del Señor es, yo creo, la muestra más grande. De fe Ajá. y de amor. Por sobre todo. Porque yo no podría depender de algo que no veo. Así es. Y el ser humano es así. No puedo depender de algo que no siento. No puedo depender de un trabajo que aún no tengo. No puedo depender de, no sé, de una familia que todavía no ha llegado. Pero esa es la confianza que tenemos en Él. Que Así dice la es. Biblia, aunque no lo vemos, su presencia está ahí. Aunque muchas veces nos sintamos en el valle de soledad, en el valle de sombra y de muerte, dice la Biblia, no temeré porque tú estás conmigo. Estoy en el valle de la enfermedad, estoy en el valle de la muerte, estoy en el valle del dolor, estoy en el valle de la frustración, pero aún no temo, aún tengo mis ojos puestos en Jesús. Así es, además, a mí es bien controversial, Pastor Luisfer, porque muchas personas dicen, no tenemos que depender de nada. En el mundo se dice mucho eso, nunca dependas de nadie, nunca dependas de nada. Siempre escucho decir esta frase, más a las personas que las escucho decir, en general a todos, noto cierta dependencia de ellos a muchas cosas. Claro. Ellos dependen, en el mundo existe esa dependencia, o sea, nosotros en Cristo dependemos del Padre y eso es Ajá. maravilloso, pero cuando estás en el mundo y las personas dicen, no hay que depender de nadie, y yo analizo y digo, oye, pero si tú estás dependiendo de tu trabajo, estás dependiendo de la posición social en la que te encuentras, estás dependiendo de tu novio, de tu novia, estás dependiendo del dinero, estás dependiendo de la situación emocional en la que estés pasando, entonces cuando uno se pone a analizar realmente es bien contradictorio, que las personas dicen, no dependas de nadie, no hay que depender de nada, solamente de ti mismo. Pero yo veo muchísima dependencia en el mundo. ¿Por qué? Porque somos humanos y tenemos la necesidad de depender de algo, necesidad de depender de alguien. Y qué más precioso y qué más hermoso aceptar que tenemos que depender de Dios. Tenemos que aceptar. Y ahí va el espíritu de egocentrismo, el espíritu de orgullo que dice, no, yo no dependo de nadie, yo lo puedo todo. Pero cuando tú te humillas ante el Señor y dices, Señor, realmente te necesito para todo, te necesito en este momento, las cosas cambian. Justamente para que se manifieste la obra del Señor en nuestras vidas, porque cuando no dependemos de Él, nos frustramos porque las cosas no van a salir como uno quiere. Así es. ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños atrasados? ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños que no se han cumplido? ¿Cuántos de nosotros tenemos metas que realmente no hemos logrado alcanzar y se quedaron ahí? Dios no se olvida. Dice la Biblia que Él no se olvida de las obras que hemos hecho en la tierra, justamente porque Él se goza cuando nosotros le damos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, nos rendimos a Él. Es en ese momento donde Él también cumple su promesa con nosotros. Y su promesa sigue siendo fiel y verdadera. Amada familia, entiendo, porque me ha tocado, muchas de las cosas que compartimos acá son experiencias. Claro. Si hablamos algún momento de la falta de perdón, yo tengo mucho que hablar, porque me ha costado perdonar. Si hablamos en algún momento de la amargura, también, porque todos los seres humanos, sin importar que seas pastor, líder, oveja, sufres esa clase de situaciones, porque la lucha contra el viejo hombre es tajante y día a día, porque el viejo hombre quiere dominar la mente. El viejo hombre quiere encontrarle un porqué a las cosas. No quiere depender de Dios, sino quiere depender de lo que tú decías. Yo quiero depender de mi trabajo. Quiero depender del gobierno. Quiero depender de lo que yo sé. Muchos dependen de su conocimiento. Y si no consiguen lo que quieren, entonces el malo había sido Dios. Exacto. Y eso es lo controversial. Que nosotros no condicionamos. Y no deberíamos condicionar nuestra fidelidad y nuestro amor solamente porque ciertas cosas no tengan
el rumbo que nosotros quisiéramos. Lo hablábamos con la enfermedad. Hay gente que vive enferma, que hay una enfermedad terminal, una enfermedad que lleva muchos años, pero que aún aman al Señor, sin importar que la enfermedad los llegue a matar o la enfermedad se sane. Lo que tú decías, llega un momento, y la palabra que diste de Isaías es muy hermosa, llega un momento donde Dios cumple su promesa. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. El propósito no es lo que nosotros queremos. El propósito es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Aquí en el primer verso lo dijo claramente. Esta persona no es porque ha pecado. No es porque yo le he abandonado. No es porque Dios le miró feo y dijo no quiero que él vea. Yo permití que viniera esa enfermedad, que viniera esa oscuridad a sus ojos para que se note y se demuestre la gloria de Dios. Y esto es lo que quisiera que viviéramos. Queremos la gloria. Queremos la gloria de Dios, queremos ver la gloria del Señor. Muchas veces la iglesia se jacta de tener la gloria de Dios en el culto, que en el siervo, o cuando viene un grupo internacional, ahí está la gloria de Dios. Pero en pequeñas cosas podemos ver la gloria de Dios. En una sanidad, en una restauración, en la paz en el corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces menospreciamos, ¿no? Sí. El hecho de que pudiéramos tener paz en el corazón nos ayuda a poder depender del Señor. Porque los que viven frustrados, los que viven con la mente perversa, los que viven totalmente aterrorizados, atemorizados de lo que qué pasará el día de mañana, ahora que estamos viviendo una situación difícil en nuestra nación, lo que más asusta es la situación económica. Lo que más nos alerta es la situación económica. Vemos gente que está desesperada por comprar cierto tipo de dólar, está desesperada por acumular bienes, por si acaso algo viniera a Bolivia. Y luego se topan con otra clase de personas que dicen, así el mundo se esté cayendo a pedazos, Dios me sostiene. Así el mundo esté en ruinas, Él es mi sustentador. Por eso es que nosotros debemos aprender, ya no a ver el porqué de las cosas, sino buscar el propósito divino en ellas. Y aquí viene la segunda historia. La segunda historia es una de las más hermosas. Antes de leer el verso bíblico, prefiero que digas primeramente el título, porque es largo lo que hay que compartir. Así es, bueno, el título es La esclavitud de José, una de las historias favoritas de muchos. Y en personal, de verdad a mí me gusta mucho. Sí. Porque para quienes no lo saben, a ver, resumen histórico. La Biblia declara de que llegó un momento en el que José era el favorito de su padre, de sus hermanos, no de sus hermanos, de su padre, perdón. Y José era aborrecido por sus hermanos. En un momento los hermanos de José planean cómo destruir a José. No querían matarlo, pero sí lo llevaron primeramente lo tiraron a una cisterna, a un pozo. De ahí lo vendieron como esclavo. Si vemos la historia de José, y les invito a que lean toda la historia de José, vemos un hombre que realmente ha sufrido mucho. Sí. No solamente el menosprecio de su familia, sino el hecho de que fue vendido como esclavo, fue golpeado. De paso, fue acusado injustamente y entró a la cárcel más de 2 años. Y aquí la Biblia declara una cosa, en los versos que vamos a leer más adelante, es que el Señor estaba con él en la cárcel. Estaba con él en el pozo, estaba con él cuando estaba siendo tentado por la esposa de su jefe, estaba con él cuando todos se levantaron en su contra. Y esta es la enseñanza, había un propósito. Dios permitió que José entrara a la cárcel. Dios permitió que José fuera vendido por sus hermanos. Dios permitió que se cayera en el pozo, porque si realmente Dios no lo hubiera permitido, la Biblia no lo relataría. Y aquí entro en el contraste espiritual con nosotros. Dios permite que entremos en el pozo. Dios permite que seamos aborrecidos. Dios permite que seamos acusados injustamente. Dios permite las calamidades en nuestra vida para aprender lo que es su voluntad. En todo esto no leemos en la historia de José que José pudiera maldecir a Dios o que José pudiera enojarse con el Señor. Al contrario, vemos un hombre íntegro, sí, que dependía de la voluntad de Dios. Y con ese hermoso resumen, vamos con el verso bíblico. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 45, del versículo 4 al versículo 8 es que vamos a leer otra vez. Génesis capítulo 45, del versículo 4 al versículo 8, ¿sí? La vamos a leer también en la Nueva Versión Internacional, pero pues la que tú tengas a la mano está bien. Acompáñame con la lectura, ¿qué es lo que dice el Señor?
Versículo 4. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron en Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan, más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Entonces fue Dios quien lo metió en la cisterna. Sí. Fue Dios quien permitió que entrara en la cárcel. O sea, ahí es donde uno ya recién se da cuenta el grado de siervo que es. Sí. ¿Soy siervo del Señor por lo que Él me da? ¿O soy siervo del Señor por lo que yo dependo de Él? ¿Dependo de Él en mis situaciones, en mis pensamientos, en mi voluntad, o dependo de lo que yo soy? Dependo de mi condición, o mejor dicho, condiciono mi fidelidad al Señor por lo que estoy pasando, o condiciono mi fidelidad al Señor por lo que estoy viviendo, o realmente no condiciono mi fidelidad. Esta es la enseñanza de esta generación, porque hoy vivimos bajo una generación que es consumista, pero también es consumista espiritual. Van a la iglesia solamente porque quieren dinero, fama, fortuna y riquezas. Y si yo quiero eso, y si Dios no me cumple mis sueños, si Dios no me cumple mis metas, entonces Dios es malo. Dios no me quiere escuchar. Si de repente viene una enfermedad a mi vida, si de repente, ya vamos a poner el ejemplo, me meten a la cárcel al igual que José, entonces Dios me abandonó. Pero aquí la Biblia dice algo: no fueron ustedes los que eso es lo que dice José. Sí. No fueron ustedes, no fue la maldad de ustedes, fue Dios quien permitió todo. Sí. Ahora aquí viene el contraste con nuestras vidas. ¿Por qué no le dejamos obrar a Dios en nuestras vidas? ¿Por qué no le dejamos? ¿Por qué no le damos su lugar al Señor? Viene la enfermedad y ya estamos desesperados. Viene la crisis y ya estamos agobiados. Viene el momento difícil y lo primero que hacemos es frustrarnos. Nos deprimimos, nos ponemos tristes. Nos preguntamos, ¿qué pasó? O sea, yo creo en Dios, creo en Jesucristo, le sirvo. Voy a ponerme yo de ejemplo, le predico, o mejor dicho, predico, canto. Y aún así me siento solo, me siento abandonado. Es porque no queremos ver el propósito divino. Si nos damos cuenta, ha transcurrido más de 20 años desde aquel momento, Wow. donde José fue vendido. Con muchas pruebas. Ajá. No hay un número exacto, pero se cree que es a partir de los 17 años que José fue vendido como esclavo. Y en ese tiempo no existía Benjamín. Benjamín ya era jovencito, declara la Biblia. Entonces, si hacemos números, vemos a un hombre adulto. Han pasado más de 20 años donde él solamente sufrió, Wow. donde fue esclavo. Y nunca se olvidó del Señor, nunca se olvidó de las leyes que había aprendido. Es por eso que la integridad en los momentos difíciles tiene que mantenerse intacta en nuestras vidas, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos lo que el Señor está planeando para nuestra nación. No sabemos lo que Él está planeando para nuestras vidas. Pero eso sí, lo bueno y lo malo está en sus manos. Sí. Lo bueno y lo malo está en su control. Entonces, si vienen días buenos, gloria a Él. Si vienen días malos, a nuestra nación, a nuestras familias, a nuestra salud, a nuestra economía, a nuestra familia, también Dios está en control. Así es, y definitivamente nosotros podemos llegar a confiar a ese punto, ayudados del Espíritu Santo, amada familia. Cuando nosotros estamos en dudas, nos sentimos confusos, es muy importante que nosotros vayamos al Espíritu de Dios para que Él nos ayude a tener mucho más fe, que aumente nuestra fe, que encuentre el propósito, y que si no encontramos en ese momento el propósito que nosotros queremos encontrarle, porque siempre pasa una respuesta, siempre quieres tener a tu pregunta, pues es momento de descansar en la voluntad del Señor. Y quiero darte un ejemplo, Luis Fer, cómo es que los doctores, el propósito de un doctor es sanar una herida, ¿sí? Ese es el propósito, ese es su trabajo, de hecho. Pero a veces hay heridas que son bastante profundas, y yo me ponía a pensar en esto ayer, pasando por una situación.
La herida a veces, ustedes saben, es abierta, tiene como que, incluso hay heridas que están totalmente sucias, ¿verdad? Porque te caes, se abre y está totalmente sucio. Entonces, y no sé si te ha pasado, espero que no, pero a mí sí me ha pasado que he tenido que curar esa herida y el doctor ha tenido que ir, la enfermera, qué sé yo, ha tenido que agarrar un cepillo de dientes, y uno nuevo, con jabón y cepillar con mucha fuerza. ¿Nunca te ha pasado? Entonces, mira, no, si no te pasó, pues yo les comento a la audiencia, realmente es doloroso, es muy, muy doloroso, porque tiene que el doctor realmente cepillar muy fuerte para sacar hasta la última impureza de la herida, hasta la última. Entonces, ese es el objetivo, sanar la herida, porque si no se hace esa limpieza, no va a poderse sanar nunca, va a seguir infectándose y demás. Entonces yo a veces considero las situaciones del Señor en este lugar, cuando estás en esa prueba, en ese dolor, que es una limpieza profunda con cepillo dental y muchas raspadas para poder sacar lo malo, para poder sacar aquella maldad de tu alma. Y ese es el propósito, exacto. Es que duele, no podemos obviar eso, duele. Y los propósitos del Señor, del Señor también duele. No podemos evitar que no nos duela, no podemos impedir que nos duela, pero sí podemos confiar que Él conoce lo mejor. Y si Él conoce lo mejor y Él sabe lo que es lo mejor para nosotros, entonces, aunque nos duela, aún doloroso. Y esto es lo que debemos aprender, aunque nos duela, aún doloroso. ¿Tú crees que a José no le dolió el menosprecio de sus hermanos? Wow, yo definitivamente creo que a José, así como el dolor es tan importante y edificante, aunque no creas, amada familia, es muy importante. Yo creo que José en ese momento, en ese tiempo, realmente sufrió mucho, sufrió bastante en el corazón por el desprecio de sus hermanos, sufrió también por todo lo que había sido acusado injustamente como cualquier otra persona. Y definitivamente, no sé, no me puedo poner en sus zapatos, más creo que alguna persona tal vez en la audiencia nos está escuchando y sí puede ponerse, sí ha sufrido rechazo, sí ha sufrido calumnia, entonces yo creo que, wow. Cualquiera puede decir, yo soy como José, a mí también me pasó lo mismo, pero no sé. el propósito, es lindo leerlo, Bel. Sí. Y yo creo que todos los hijos de Dios, cuando leemos la Biblia, nos impresionamos. Es wow, qué valiente José, qué valiente David, qué increíble, no sé, el tal profeta, cómo hizo las cosas. Pero cuando Dios quiere replicar la historia en nosotros, sí. No queremos ser sus mejores guerreros. A la primera no, Señor, por favor. Sí, no quiero ser tu guerrero más valiente, Señor, porque realmente lo que viven los siervos del Señor, esta es una muestra de que somos siervos del Señor. Sí. Cuando pasamos por muchas pruebas y por muchas tribulaciones. Yo soy de esas personas que en mi inmadurez hace unos años atrás me frustraba demasiado. Vivía frustrado, o sea, quería hacer las cosas, me gustaba correr, me gustaba acelerar las cosas. Y con el tiempo, solo el Señor, gracias, solo el Señor te ayuda a entender sus tiempos. Y dejé de correr. Porque hace unos años atrás yo corría, hacía una cosa, hacía otra cosa, y yo quería acelerar los tiempos, quería adelantarme a los tiempos. Y me di cuenta que la manera de Dios no es así. A la manera del Señor es paso a paso, prueba tras prueba, dolor tras dolor, pero con un solo propósito. Hemos visto la sanidad del ciego. Hemos visto la recompensa de José, 20 años totalmente esclavo, 20 años totalmente destruido, 20 años con heridas en el alma, porque a quién le gusta que sus propios hermanos lo rechacen. Pero en todo ese tiempo sabía muy bien que había un propósito, y cuando Dios ya lo puso en lo sumo, cuando el Señor ya lo levantó demasiado, ahí José reconoció que todo lo que había vivido tenía un propósito. Sí. Entonces, para aquellos que se preguntan, ¿por qué hasta el día de hoy la enfermedad no se va? ¿Por qué hasta el día de hoy la crisis sigue igual? ¿Por qué hasta el día de hoy batallamos con lo que estamos batallando internamente? Es porque hay un propósito divino. Y la última historia es un poco más cruda. Yo creo que los varones que están escuchando este podcast se van a poner en esos zapatos de decir, ¿cómo Dios me puede mandar a que yo ame a alguien que no es digna de amar?
Vamos al punto 3. Wow, la esposa de Oseas. Bueno, wow, no sé qué decir al respecto. Bueno, no sé, como mujer yo me siento algo intimidada con esta historia. Bueno, la Biblia declara algo. Oseas, gran profeta del Señor, Dios le manda a que se case con una mujer prostituta, una mujer ramera. Y no solamente le dice te casas, sino le dice la amas. Porque casarse, tal vez en ese tiempo, en una cultura judía en el que el machismo estaba a flor de piel, las mujeres eran tratadas como esclavas, entonces agarrarlas como mujeres o casarse con ellas era como comprar un dulce, sí. Podías comprarla. Pero el Señor le dice a Oseas, yo quiero que tú te cases con ella, wow. Y no solo te cases, sino que la ames. Ahí hay un trasfondo espiritual. Esa es la muestra clara de cómo el Señor ama a la iglesia, pese a que la iglesia en muchos aspectos es infiel. Pero si entramos en la humanidad de Oseas, de un varón, aquí me toca hablar a mí, ¿cómo te sentirías tú al sentirte obligado a amar a alguien que no es digna de amar? Porque, y ojo, no quiero menospreciar a las personas que tal vez han pasado por ese valle o mujeres que lastimosamente han vivido esa etapa, sino que en el corazón de Oseas, en un corazón que supuestamente era un corazón justo, supuestamente era un corazón íntegro, ante los ojos de Dios era un varón realmente íntegro, que te diga, ahora haces lo que no pensabas que harías, ahora vas a hacer lo que yo te digo que hagas. Y Oseas se conflictúa, pero no le dice, no Señor. Oseas, en el momento que recibe la palabra, la toma por mujer a Gomer, y no solamente la toma por mujer, sino que la ama y se enamora de ella, a un punto en el que es capaz de darle hijos, y también a un punto de dar su vida por esa mujer. Por eso te decía, en el caso de este varón, no voy a entrar en el tema espiritual, me voy a poner en el tema físico, netamente físico. Cualquier varón que reciba una pregunta, o mejor dicho, una orden parecida, yo creo que muchos dirían, no lo hago, sí. Ni por si acaso. Lo siento, no lo voy a hacer. Pero no comprendía, en ese momento Oseas no comprendía cuál era el trasfondo que Dios quería mostrarle. Y era lo que él quería hacer. Dios quería mostrarle a Oseas cuánto él sufría por el pueblo de Israel. Y de la misma manera, cuando nosotros leemos la historia de Oseas, vemos cómo Dios sufre cuando la iglesia es infiel. Así es, amada familia, yo te recomiendo que leas esta historia. Si bien dicho nuestro pastor Luis Pérez, es una historia bastante pesada, ¿sí? Y como hombre y como mujer también es algo difícil de entender y de creer. Esto ha sucedido y ahí es en donde pues volvemos a ver y entender que los siervos del Señor han pasado por cosas bastante fuertes, por pruebas que tú y yo podemos admirar de lejos. Y en la lectura, en Oseas 3, por ejemplo, déjame que leamos el versículo para que las personas puedan entender lo que dice la palabra, y acompáñenme también con la lectura, léanlo allá en casa, ¿sí? Vamos a leer Oseas 3, obviamente te recomendamos que leas toda la historia. En esta ocasión, en la nueva versión internacional nuevamente, pero la versión que tú tengas está súper bien. El título es Oseas se reconcilia con su esposa. Sí, vamos al versículo 3. Me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada, y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio ni altares, ni efod ni ídolos. Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Lo que le decía, Dios le dice, ve, ama. Sí, ahora yo voy a poner un plano bien terrenal en esta época. Hoy en día, algo que no se tolera en ningún matrimonio es la infidelidad. Es más, muchos matrimonios, muchos noviazgos, muchos matrimonios de años se han roto, se han quebrado por la infidelidad. Y hoy en día vemos una sociedad totalmente tranquila con ese tema, lo vemos normal.
en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la casa. Es más, hoy en día en las redes sociales hasta te enseñan cómo meter cuernos sin que te pesquen. Vemos cómo está de trastornada la sociedad. Pero aquí vemos lo que pasó desde hace tanto tiempo atrás. El Señor nos ama pese a que muchas veces somos infieles. El Señor nos ama pese a que muchas veces somos adúlteros. Nos ama, y no hablo solamente del adulterio físico, hablo del adulterio espiritual, cuando disfrutamos del pecado o buscamos de una u otra manera pecar. El Señor nos ama. No quiere decir que esté contento, porque Oseas lloraba amargamente por su esposa. ¿Por qué? Porque así como él había obedecido el mandato del Señor, también había obedecido en amarla, y se había enamorado de aquella mujer. Y cuando ya es comprada Gomer, en ese momento hay algo que a mí me gusta mucho de toda esta historia. Gomer nunca más vuelve a serle infiel. Nunca más. Se mantuvo totalmente fiel. Tú lo has dicho, fiel a Oseas. Y cambia la historia de Oseas. Oseas, un varón que en un principio dijo, ¿cómo el Señor me va a entregar una mujer que está con otros varones, que no me ama, que simplemente la voy a tener ahí por esposa? ¿Y cómo me va a demandar que yo la ame? Y ahora vemos el otro trasfondo de la historia, cómo de repente a raíz del amor, esta persona cambia. Es lo mismo que nosotros, que hemos sido infieles, que hemos vivido en nuestras pasiones, en nuestros deleites. Con todo eso, el Señor nos amó en la cruz. Así es. Y justamente por eso nos ha dado esta vida. Y es tan hermoso que el Señor, aún así, y en esta parte de la historia, cuando dice, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro, ámala como ama el Señor a los israelitas. Ámala como el Señor te ama a ti, ¿no? O sea, ¿cómo es que el Señor nos ama, amada familia? Él nos ama eternamente, Él nos ama sin juzgar, Él nos ama, realmente nos ama. Conociendo nuestro pasado. Conociendo nuestro pasado. Y nosotros, así como, y esta historia a mí me toca mucho, por eso no podía leerlo en el versículo, porque uno se siente identificada con esa mujer adúltera. Y no, como tú decías, no solo físicamente, sino espiritualmente, porque hemos sido tan infieles y podemos ser infieles en lo más poco al Señor, y aún así Él nos ama. Y realmente, y no sé cómo explicar el amor del Señor que tiene para nosotros, es realmente inexplicable. Es por eso que la palabra del Señor es tan sabia cuando intenta decirnos que nosotros nos alejemos de cualquier tipo de amor que no sea Él, que no seamos infieles. Y esa palabra tiene que calar nuestro corazón. Tiene que guiarnos, porque guiarnos. El propósito del Señor sobre nuestras vidas se tiene que cumplir. Y esto es lo que nos debería guiar. Nosotros no comprendemos, es más, no queremos comprender el amor del Señor. Sí hablamos del amor de Dios, sí hablamos de que Dios es amor, de que Dios nos quiere perdonar, pero no lo comprendemos. Y esto es lo que nos quiebra, porque si comprendiéramos el amor del Señor, realmente daríamos todo por obedecerlo, daríamos todo por servirlo, daríamos todo por agradarlo. Pero ¿qué sucede? Somos infieles, porque somos agradecidos con Dios. Claro, lo amamos, decimos amarlo porque nos congregamos o porque nos toca servir, pero siempre está el trabajo primero, siempre está el estudio primero. Y solamente lloriqueamos, nos lamentamos cuando en la vida nos va mal. Imagina, yo conozco personas, no voy a generalizar porque luego se sienten afectados y luego me culpan, pero conozco personas que antes de obtener el trabajo de sus sueños, el estudio de sus sueños, antes de obtener a la pareja de sus sueños, estaban totalmente dedicados al Señor. Y cuando tuvieron lo que anhelaba su corazón, tuvieron las riquezas, tuvieron la fama, tuvieron la prosperidad, tuvieron la salud, tuvieron la pareja de sus sueños, tuvieron los hijos que tanto anhelaban, lo primero que hicieron fue lo que hizo Gomer. Gomer, esto es lo que no lo retraté en la Biblia, pero gracias al Señor me acordé. Gomer recibió el amor, el sustento, la casa. Dice la Biblia que Oseas la vistió. O sea, le daba todo lo que quería. Tanto era el amor de Oseas que Gomer pedía, no sé, voy a poner un ejemplo, pedía una joya y Oseas le conseguía. Pedía una prenda y le conseguía. Pero tanta era la infidelidad de esta mujer que aunque tenía todo, decidió ir con sus amantes. Y hoy en día sucede lo mismo con muchos dentro de la iglesia, que teniendo todo del Señor,
que Dios no les ha negado nada. Querían el trabajo de sus sueños, lo tienen. Querían el sustento de su familia, lo tienen. Querían a los hijos, los tienen. Y lo primero que hacen es abandonarlo. Ya no están como antes, ya no tienen ese fuego, ya no lo buscan. Ahora está, y ha sucedido. Yo soy de esos que confrontan. He visto gente que yo tengo que llamarles cada semana y decirles: ¿por qué no viniste? Wow. Es que, pastor, mi trabajo. Es que, pastor, como usted sabe, ahora tengo a mis hijos. Y yo siempre les he puesto claro: el Señor te lo dio y tú estás siendo como esta mujer, adúltera, malagradecido. Discúlpenme, yo sé que aquí en este momento dicen: ah, no, a lo mejor le cambio de podcast y ya no escucho. Pero las cosas claras, así como se dice aquí en nuestra ciudad, las cosas claras para nuestra ciudad, las cosas claras con Cristo. Sí. No podemos vivir en esta infidelidad, porque así como Sea se lamentaba y lloraba porque no tenía a esa mujer que había amado, de la misma manera lastimamos a Dios cuando Él nos da ese regalo. Sí. Me pediste trabajo, hija, toma, te regalo. Y no solamente te regalo este trabajo, sino que lo prospero, te mando todos los clientes que tú quieres. Y ahora, ¿cómo me pagas? No oras, no me buscas, no sirves, no estás en la congregación, no estás como antes. Aquí es donde nos damos cuenta y decimos: wow, todos somos Gomer, porque realmente lo dejamos, teniendo lo mejor. Dios nos viste, Dios nos da salud, el Señor nos sustenta, el Señor no nos deja sin el pan en la mesa. Así sea un pan duro, sigue siendo el pan que Dios nos regala. Y nosotros seguimos desesperados por el adulterio. Aquí está la diferencia. Oseas logró amarla. Ese era el propósito. Que Oseas pudiera sentir lo que se siente amar a alguien que no es digno o digna de amar. A eso me iba con todo lo que hablábamos. Realmente, ¿cuántos de nosotros podemos decir: soy digno del amor del Señor? No. Ninguno. No. Y si cargamos la maleta del pasado, es más, si miramos atrás y yo miro mi maleta del pasado, digo: no, más bien Dios debería odiarme. Sí, no, ni, el Señor no debería amarme, debería odiarme, porque hemos cometido muchas cosas. Pero el amor es tan grande que pese a que nosotros, y eso dice la Biblia, pese a que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Por eso, pese a que no mereces que tu oración sea escuchada, Él la sigue escuchando. Pese a que no mereces vivir, date cuenta, nos damos cuenta que despertamos y es un regalo del Señor. Porque aún los violadores, los asesinos, los peores, los corruptos, los mayores pecadores, tienen un día más de vida por misericordia. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos entender este propósito? De decirle: Señor, me has dado tanto y yo te doy tan poco. Tú me das el pan entero y yo te doy migajas. Tú me das los sueños y los anhelos y yo te entrego 2 horas de mi domingo. Y eso, muchas veces te entrego media hora porque tengo otras cosas que hacer. Y en ese tiempo yo como pastor he tomado una decisión bien dura en mi propia vida primero, y luego en las cosas que me toca como responsabilidad. Y es realmente darle su lugar al Señor en las pequeñas cosas. Wow. Si no podemos servirle en lo pequeño, no podemos servirle en lo grande. Si no podemos serle fiel en lo poco, no vamos a serle fiel en lo mucho. Si no podemos marcar la diferencia y decir: yo soy seguidor de Cristo. No solamente soy cristiano, porque hoy en día muchos se hacen llamar cristianos, sino que realmente soy seguidor de Cristo, porque sus mandatos, sus ordenanzas y lo que dice la Biblia para mí es la ley. Y no es solamente el manual de consejos, como muchos hoy en día lo toman. La Biblia dice esto, pero yo creo. No, el seguidor de Cristo dice: la Biblia dice esto y yo lo obedezco. Así es. Y si Dios me pide tiempo, Dios me pide recursos, Dios me pide apoyo, Dios me pide mi vida para que yo le entregue, entonces lo voy a hacer solamente porque Él me amó primero. Así es, y nos pide, amada familia, está escrito, tenemos que renunciar, y justamente ese era el tema de la semana, pastor, ahí te comento, en la radio, tenemos el tema de la semana, y justo era la renuncia, y pues ahí con todos los oyentes estamos todos los días renunciando a cosas. ¿Por qué? Tenemos que renunciar a absolutamente todo para seguir a Cristo, a todo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que queremos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Y así es como realmente lo vamos a poder seguir. Entonces, el propósito, este propósito hermoso de amarlo, de estar ahí incondicionalmente, yo creo que todos tenemos ese llamado, ese propósito. Todos. Es que es nuestra vida. Es tal cual. Ahora, cuando te preguntes, ¿cuál es mi propósito?
Seguir este a Cristo. propósito, Ajá. seguir a Cristo. No tenemos otro. Hay gente que piensa, ¿no? El propósito debe ser, mi propósito debe ser las naciones. Mi propósito debe ser, ser un evangelista reconocido. Mi propósito debe ser un gran músico, así que todo el mundo sepa que yo soy el mejor tecladista, cantante, guitarrista, baterista, panderetista, qué sé yo. El propósito es claro, obedecer. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que obedezcamos sus mandatos. Lo demás es añadidura. Los Así talentos y dones son añadidura. Yo no puedo decir que porque yo soy cantante me voy a salvar. O porque ahora en este tiempo me gusta hablar. Y ahora me he dado cuenta que me gusta hablar. Puedo hablarte horas y horas de lo mismo. Me voy a salvar porque soy buen hablador. Sino porque realmente lo que Dios ve en este tiempo, en nuestras vidas, y sobre todo en lo que estamos viviendo, en este tiempo del fin, lo que Él ve es un corazón rendido. Y el corazón rendido no lo tenemos. Tenemos un corazón partido. ¿Tengo tiempo para el Señor? Sí. En las noches, pastor, a veces. O los domingos una que otra vez. Sí, tengo tiempo. Pero de lunes a viernes no me importa el Señor. De lunes a viernes está la prosperidad de mi trabajo. Estoy desesperado por hacer negocio, por hacer publicidad, por vender esta ropa, por vender esta prenda, por vender este auto, por vender esta casa. O porque no, en la oficina me piden que sea, no sé, más eficiente. Entonces tengo que darle el 100% porque recibo dinero. ¿Sabes? Wow. Recibimos vida, recibimos oxígeno, recibimos el latir de nuestro corazón y no le damos nada a Dios. Sí. Realmente Dios tiene todo para despedirnos, tiene todo para sacarnos. Pero aquí está la historia de Oseas, que nos enseña que podemos ser aprovechados, claro que sí. Aquí uno puede decirme, si Dios me ama, entonces que se aguante lo que soy. Pero realmente el que conoce a Cristo dice, Señor, yo no puedo serte infiel. Es lo mismo en un noviazgo, en una relación, cuando ya hay dos personas que se aman, así un varón y una mujer que se aman, lo primero que quieren es demostrar ese amor. Ninguna persona que dice amar a su esposo, a su esposa, o a sus hijos, o a alguna persona, no lo demuestra. Porque el te amo se queda en las palabras. Pero si nosotros decimos y actuamos, recién tiene poder esa palabra o esa frase, te amo. Entonces nosotros, ¿cómo podemos decir, te amo, Señor, si realmente mi vida está partida en dos? Esta es la infidelidad. Aquí la Biblia dice, dile a esa mujer, ¿la amas? Pese a que es amante de otro. Corazón dividido. Yo te amo, Señor. Claro, aquí la Biblia dice, te ama, Oseas. ¿Entiende? Gomer te ama, pero también ama a otro. Wow, no. Y lo mismo es el Señor. O sea, cuando tú le dices, Señor, yo te amo, el Señor te dice, sí, yo sé que me amas, te entiendo, veo que me amas, pero también amas a otro. Y así como alguna vez los que han pasado por ese valle de infidelidad se han sentido así como que, ¿cómo me ha podido amar y me ha traicionado? ¿Cómo me ha dicho que me amaba? Ajá, y te sientes como que hasta frustrado. O sea, esas palabras se las llevó el viento. Lo mismo se siente el Señor cuando Él te dice, ¿quieres trabajo? Toma. Y te vas. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me sirves? ¿Por qué no me agradeces? ¿Por qué no me estás entregando tu vida? Querías hijos, eras estéril, ahora te estoy dando hijos y no me lo agradeces. Te estoy dando la vida, te estoy dando un día más de vida. No hay dinero, la sociedad se está muriendo. Estamos viendo una crisis financiera en nuestra nación y aún así yo estoy poniendo el pan en tu mesa. ¿Y cómo me agradeces? Por eso aquí está el propósito, el poderlo obedecer, el poderlo amar, el poderle servir con alegría y con gozo de corazón y sobre todo esta vida, esta alma, este corazón realmente rendido a sus pies. Fin del podcast. ¡Qué lindo! Hemos tenido un tiempo precioso para conocer los propósitos, para poder reconocerlos también. Y el único más grande propósito es seguir a Cristo, amada familia. Y si es que tú no entiendes realmente por lo que estás pasando, así como José, yo me imagino que, y me he quedado con la historia de José, porque yo me imagino que en todos esos años de sufrimiento, pues debió haber siempre en algún momento en que se preguntó, bueno, entonces, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, estoy aquí, Señor, ¿y ahora qué? Porque esa es la fe. Y a mí me pasa a veces, le digo, ok, Señor, estoy aquí, no dudo de lo que tú estás haciendo conmigo, pero ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿y ahora qué? Pues este versículo que me ha ayudado muchísimo y espero que también te ayude a ti, se encuentra en Isaías 41:13, ¿sí? Isaías 41:13, ahí anótalo, subrayalo, ponlo en los marcos de tus paredes. Dice el Señor,
Porque yo, el Señor, soy tu Dios, qué lindo comienza, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Pase lo que pase, Él nos ayudará. Y ahora, si aún así todavía dices, está bien, Señor, tú me ayudarás, pero todavía no entiendo lo que está sucediendo, pues tengo otro verso para ti, también quiero que lo anotes, por favor. Juan 13:7, y este verso es precioso y yo sé que sirve en cualquier situación de tu vida. Juan 13:7, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y este verso espero que se quede realmente grabado en tu corazón, porque si bien no entiendes las cosas que el Señor está haciendo ahora, sean buenas, geniales, o sean malas y a veces te entristezcan, pues Él sí sabe lo que hace. Y después, de aquí a un tiempo, qué sé yo, como José, muchos años, o tal vez mañana, puedas saber qué es lo que ha sucedido y por qué. Y sobre todo saber que hay algo bueno. Sí. Hay algo bueno. Y esto que se quede en nuestros corazones. Para quienes lo están pasando mal hoy día, para quienes se sienten frustrados, para los que están